Hermano, yo quiero que aprovechemos el tiempo y que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo número 5. Vamos a estar considerando en esta mañana los versos desde el 12 hasta el 21, bajo el tema representados por quién. Y a modo de introducción quisiera leer solamente un versículo, que es el versículo número 15. Romanos capítulo 5, verso 15, y leemos la palabra: en el nombre del Señor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Oremos un momento. Padre, gracias te damos, oh Señor, porque en Cristo, oh Dios, somos más que vencedores. En Cristo, Señor, somos una familia y como cantábamos hace un momento, nos podemos amar con un puro y eterno amor, oh Dios. Señor, ayúdanos con la asistencia de tu Espíritu Santo que está en nosotros y en medio nuestro de la iglesia, a que tu palabra, oh Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros, oh Dios, que sea también, oh Padre, de arrepentimiento para aquellos que no conocen la gracia tuya demostrada en Cristo Jesús. Muchas gracias, oh Señor, te damos por ella. Usa tu palabra para traer, oh Dios, confortamiento, Señor, para traer edificación a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. En el siglo XIX, hermanos y amigos, fue un siglo para nuestra República Dominicana sumamente caótico, donde se vivieron los conflictos sociopolíticos que marcarían todo el resto de nuestra historia. Nuestra independencia, la independencia de la República Dominicana, fue el resultado de un largo proceso de resistencia contra el dominio haitiano que comenzó en el 1821 cuando fuimos liberados del control español. Sin embargo, esta liberación del control español tuvo que durar hasta el 1844, nosotros combatiendo contra el dominio haitiano, para luego proclamar nuestra independencia. Hay muchos personajes que formaron parte de esa historia, pero entre ellos los más destacados, como lo conocemos, son Juan Pablo Duarte, junto a otros líderes como Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, quienes fueron fundamentales para organizar y planificar esta lucha de independencia. Y esta lucha culminó el 27 de febrero del 1844, cuando un grupo de patriotas dominicanos proclamaron desde Santo Domingo que nuestra República Dominicana era libre, independiente y soberana. Nosotros hoy podemos dar gracias a Dios que somos una nación así, libre, independiente y soberana, porque un grupo de hombres luchó para que esto fuera una realidad en nosotros. No obstante, si ese grupo de hombres hubieran perdido las batallas que se libraron, nuestra historia hoy pudiera ser muy diferente a como la conocemos. Y les hago una pregunta, hermanos y amigos: ¿quiénes de ustedes pelearon en alguna lucha de la independencia? Yo creo que ninguno. Pero ¿quiénes de ustedes viven en una nación libre y soberana? Todos. Y esto es así, mis hermanos y amigos, porque aunque usted y yo no peleamos en ninguna lucha de la independencia, nos beneficiamos de ese grupo de hombres valientes que sí lo hicieron y que en su momento estaban representando a todo el país
y las generaciones de dominicanos venideras. Usted y yo nos beneficiamos de la representación de ese grupo de hombres valientes. Y hago este breve recuento histórico a modo de ejemplo, de ilustración de lo que veremos en estos pasajes. El apóstol Pablo nos va a decir que toda la raza humana se encuentra representada por dos personas, Adán y Cristo. La gran diferencia es que hay una representación que nosotros, usted y yo, la traemos en nuestra ADN de manera natural. En cambio, la otra representación no. Adán, en quien Dios delegó la representación suya y mía en el jardín del Edén, al caer y pecar, no solo cayó y pecó él, sino todos aquellos que él representaba. Así como dominicanos nos beneficiamos de un grupo de hombres que nos representaron en su momento, así también como raza humana acarreamos la culpa y la condenación por la derrota de aquel que era nuestro representante. Y la gran pregunta es, hermanos y amigos, ¿qué persona puede representarnos ante Dios y revertir las graves consecuencias que trajo nuestro primer representante, Adán, a toda la raza humana? ¿Qué persona es capaz y tiene las cualidades necesarias para volver a representarnos de una manera digna ante Dios y el Padre? Yo quiero que veamos en esta mañana, mis hermanos, dos breves encabezados. Primero vamos a ver el desastre universal que Adán causó y luego veremos el triunfo glorioso de Cristo Jesús. En primer lugar, hermano, veamos el desastre universal de Adán. Miren lo que dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y yo quiero que prestemos atención, hermanos, porque lo que Pablo más va a mencionar en todos estos pasajes es uno o aquel. Y va a ir haciendo una comparación entre Cristo y Adán. Ahora se está refiriendo a Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo viene abordando los resultados de nuestra fe en Cristo, en este capítulo 5 de Romanos. Pablo ya ha dicho que por Cristo tenemos justificación. Dios nos declara como justos ante su tribunal por la justicia de su Hijo. Pero también tenemos paz, tenemos esperanza y una gloriosa reconciliación con Dios. Pero Pablo quiere seguir cavando más hondo para que comprendamos aún mejor la desgracia en la que estaba sumida toda la raza humana. Pablo quiere demostrar que tanto judíos y gentiles estamos en la misma condición, porque esto no se trata de usted venir de una nación u otra. Esto se trata de usted ser descendiente de Adán. Si usted es descendiente de Adán, usted está en la misma condición de corrupción, de pecado y de muerte que el resto de los seres humanos. Y muchos se podrían preguntar, ¿por qué si los que pecaron fueron Adán y Eva, la culpa recae en el pobre Adán? Bueno, mi hermano, la respuesta es sencilla. A quien Dios le dio el mandamiento directamente fue Adán. Nos dice Génesis en su capítulo 2, verso 16, que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué clase de muerte trajo la entrada del pecado al mundo? ¿Una muerte física solamente o una muerte espiritual? Ambas. Aunque el versículo parece apuntar solo a la muerte física, por el contexto de los pasajes que Pablo viene narrando y por el contexto de la Biblia, sabemos que así como entró la muerte física, también entró la muerte espiritual, de modo que el pecado no solo ha introducido una muerte biológica en nosotros,
No fuimos creados para morir. La muerte no es algo natural, mis hermanos. La muerte es consecuencia de la entrada del pecado al mundo. Y cuando hablamos de la muerte espiritual nos referimos a que todos los seres humanos descendientes de Adán nacemos corrompidos y sin una relación ni comunión con Dios, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Como reza una frase, cuando Adán cayó, nuestro pecado empezó. No es que nacemos buenos y al desarrollarnos el ambiente, la sociedad nos moldea y nos lleva a hacer lo malo. No, lo que la Biblia nos enseña es que nacemos pecadores y por lo tanto a medida que vamos creciendo, nuestra naturaleza se va haciendo evidente en nuestro desarrollo. El argumento de Pablo es que en Adán todos los que estábamos representados pecamos, es decir, su culpa es nuestra culpa. A esto es lo que muchos teólogos llaman el pecado original. Pero más allá de que la culpa de Adán es nuestra culpa, nosotros tenemos una culpa individual y personal por nuestro propio pecado. No hay nadie en el mundo que sea diferente. Tú eres un deudor ante Dios, mi hermano, por el pecado de Adán y por tu propio pecado. No es que tú serás juzgado en base a lo que Adán hizo, no. Tú serás juzgado, sí, en base a la culpa que tú traes y heredas de Adán, pero serás juzgado en base a tu propio pecado. Se estima que en la pandemia del COVID fueron infectados 769 millones de personas en el mundo. Pero por la pandemia del pecado no hay uno que se haya librado, mi hermano. Todos, después de Adán, nacemos infectados. Ahora bien, ¿qué es pecar, mi hermano? Te hago la pregunta, ¿qué es pecar? De una manera sencilla podríamos decir que pecar es transgresión de la ley. Como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y como Pablo sabe que dentro de la iglesia hay judíos que conocían la ley y la revelación bíblica que había hasta ese momento, ellos se podrían preguntar, como dice un comentarista llamado William Hendrickson acerca de este pasaje, ellos se podrían hacer la siguiente pregunta: Pablo, si pecar es transgredir la ley, ¿cómo es que desde Adán hasta desde el tiempo de Adán hasta Moisés todos pecaron? Porque la ley vino con Moisés. La ley no estaba en el tiempo de Adán, en ese periodo de años. Por lo tanto, no hubo ninguna transgresión de la ley y no hubo pecado. Pero Pablo, adelantándose ante esta posible pregunta, Pablo nos dice lo siguiente en el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La respuesta de Pablo es sencilla. Antes de que viniera la ley había pecado, y la evidencia de que había pecado es porque todo desde Adán hasta Moisés murieron. Y el pecado, la consecuencia principal que trajo al mundo es la muerte. Además, aunque no había una ley escrita en piedra, sí había una ley escrita en los corazones de todos los seres humanos para que supieran discernir entre lo bueno y lo malo, como dice en el capítulo 2, versículo 14 al 15 de Romanos. Si no hubiera habido ningún tipo de ley, entonces no hubiera habido pecado y por ende no hubiera habido muerte. Pero Pablo dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, por tanto sí hubo pecado. Yo no sé si usted, mi hermano o amigo, ha cogido fiado en un colmado. Pero a veces, cuando usted va y coge fiado, por X o Y razón, el cuaderno o el cuadernito, como le llaman, de los fiados no aparece.
Y usted coge una funda de pan y le dice al colmadero, mira, me llevo una funda de pan, anótamelo ahí. Y el colmadero te dice, ahorita, que ahora no encuentro el cuadernito. Y aunque usted quiera privar en tigre, y porque no aparece anotado en el cuadernito, usted cree que no debe la funda de pan, usted sabe que usted le debe al colmadero, y el colmadero sabe que usted le debe. De esta misma manera, hermano, cuando Pablo dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado, significa que aunque desde Adán hasta Moisés no había una ley escrita para juzgar e imputar los pecados cometidos, todos los que vivieron en ese periodo de tiempo sabían que eran pecadores y Dios sabía que ellos lo eran porque su conciencia los acusaba. No es que ellos se libraron de la culpa, no es que ellos eran más inocentes que los que vivieron después de que vino la ley. De manera que aunque ellos no pecaron de la misma forma en que Adán pecó, como dice el texto, y esto lo que quiere decir es que Adán sí tuvo un mandamiento expreso, aunque ellos no pecaron de esa forma, la muerte los alcanzó por sus pecados sin una ley o mandamiento expreso. Adán, como tu representante, mi hermano y mi amigo, como mi representante, trajo un desastre universal. Y a medida que la raza humana se ha ido multiplicando, el desastre se ha hecho cada vez peor. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú podrás presentarte ante Dios o tan siquiera buscar tener una relación con Él cuando tu representante y tú mismo están corrompidos, destituidos de la gloria de Dios y muertos? ¿De qué forma? O tal vez tú pretendes creerte menos malo que el resto del mundo porque tú no haces muchas cosas malas y porque hay personas que son peores que tú. ¿En serio? Mira lo que Dios nos dice a todos los descendientes de Adán. ¿De esta forma tú pretendes agradar a Dios? Dice Romanos 3:10, así está escrito. No hay justo ni aun uno, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por más que tú te creas buena persona, mi amigo, y yo no lo dudo, tú puedes ser una persona moralmente correcta, que respeta incluso hasta el semáforo en rojo, pero por más que tú te creas bueno, tu realidad, por tu ser descendiente de Adán, es la que acabamos de describir. Tú no eres justo, tú no eres bueno delante de Dios. Y bajo estas condiciones, ¿aún crees que tú tienes mérito suficiente para presentarte delante de un Dios que es santo? Con Adán como nuestro representante, solo tenemos pecado, transgresión, muerte y condenación. Y no obstante, Pablo ha acabado hasta aquí para que veamos precisamente eso. Pablo quiere darnos a entender el desastre en el que está sumida toda la humanidad, para de esa manera nosotros podamos apreciar con mucho más gozo y amor la gracia que se ha manifestado de Dios por medio de Jesucristo. Miren, mi hermano, hasta que a veces la persona no sabe en la desgracia en que está hundida, no pide ayuda. Tiene que verse demasiado hundido, tiene que verse en un hoyo demasiado profundo para pedir ayuda. Mientras él entienda que puede hacer algo por su propia cuenta, él va a seguir su rumbo hasta que Dios quiera. ¿Y en qué sentido Adán es figura de aquel que había de venir? Porque Pablo dice que Adán es figura de aquel que había de venir, que se está refiriendo a Cristo. ¿En qué sentido Adán es un tipo de Jesucristo?
como dijimos al principio, en que cada uno representa a la humanidad. Y lo que es verdad de uno es verdad del resto de sus descendientes o del resto a los que él representa. O como lo expresa el comentarista William Hendrickson, que lo mencioné ahorita, ¿cómo puede haber algún parecido entre Adán y Cristo? Sin embargo, hay un parecido porque así como es cierto que Adán impartió a los suyos lo que le pertenecía, del mismo modo Cristo otorga a sus amados lo que es de él. De manera que, hermanos, habiendo visto el desastre que Adán nos trajo, el desastre en el que usted y yo estamos sumidos por ser representados de Adán, pasemos a ver el glorioso triunfo de Jesucristo. Miren lo que dice el verso 15, lo voy a leer una vez más. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En estos pasajes, Pablo nos quiere mostrar una comparación entre ambos representantes de la humanidad. Y la idea detrás de este juego de palabras que Pablo utiliza es como lo afirmó Juan Calvino hablando de este pasaje. Él dice, estos versos muestran sencillamente que la gracia adquirida por Jesucristo es mucho más amplia que la condenación en la cual toda la humanidad está envuelta por causa del primer hombre. Cristo adquirió una gracia que supera el pecado de Adán y el pecado de toda su descendencia. Y a modo de comprender mejor estos pasajes, debemos aclarar que a qué Pablo se está refiriendo cuando habla de los muchos con relación a Adán y a Cristo. El apóstol usa esta palabra de los muchos en un doble sentido, y básicamente lo que él quiere decir cuando habla de los muchos en relación a Adán, se refiere a todos los descendientes de Adán. Y cuando habla de los muchos en relación a Cristo, se refiere a todos los descendientes de Cristo. La gran diferencia es que todos descendemos de Adán de manera natural, pero no todos descendemos de Cristo de manera natural. Dios siempre ha tratado con la humanidad a través de mediadores y de pactos. Cuando Adán pecó, en él pecamos todos nosotros porque él era nuestro representante. Él era nuestra cabeza del pacto o nuestra cabeza federal, como le llaman. Por tanto, como descendemos de una manera natural de él, nacemos con este ADN del pecado de nuestro primer padre. Así que en él pecamos todos nosotros, perdimos todos nosotros y morimos todos nosotros. En cambio, lo que Pablo nos dice es que el don de la gracia y la justicia están disponibles en abundancia por un segundo Adán. Cristo Jesús es el segundo Adán, el nuevo representante de una nueva creación, el mediador por excelencia ante Dios y los hombres, que venció donde Adán perdió. Ustedes recordarán que en el jardín del Edén, Adán fue creado en un estado de perfección. Lo tenía todo. Solamente tenía un mandamiento: no comas, no tomes del árbol del bien y del mal. Y aún así, desobedeció y pecó y obtuvo una consecuencia grave para toda su descendencia. Obtuvo la condenación y la muerte. Cristo en el desierto, con 40 días de ayuno, con hambre, como hombre que era, con sed, como hombre que era, recibió más tentaciones que Adán,
pero se mantuvo obedeciendo al Padre y venció al tentador, obteniendo así gracia y justicia para sus descendientes de parte de Dios. Y es este segundo Adán, es decir, Cristo, que ha conformado un nuevo equipo ganador en el cual Él tiene inscripciones abiertas para todos aquellos que creen en la victoria que Él obtuvo por medio de la fe. Tú puedes ser parte del equipo ganador, mi amigo. Tú de manera natural estás de parte de un equipo perdedor, porque tú desciendes de una manera natural de Adán, y el pecado de Adán te es inculpado a ti, pero por tu propio pecado también te juzga a ti. Así que como en Adán todos nacemos muertos por pertenecer a un equipo de perdedores, por nuestro representante en Cristo, por la fe nos unimos a un equipo de ganadores donde se nos ofrece revertir el efecto de la muerte y la condenación heredada al darnos vida en abundancia y justicia de parte de Dios. Hermano, qué bendito Salvador y representante tenemos en Cristo. Sigue diciendo Pablo en el versículo 16, y con el don, hablando del don de la gracia y la justicia de Dios que viene por Cristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En el caso de Adán, hubo solamente un único pecado, y este pecado resultó en la condenación de toda su descendencia. Pero Cristo, por su obra de redención, hizo posible que el pecado de Adán fuera satisfecho, pero no solamente el pecado de Adán, sino el pecado de toda la descendencia de Adán, de todos los seres humanos. Como dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, dice Juan, sino también por los del mundo entero. El sacrificio de Cristo es mayor que todos los pecados que se cometieron desde Adán hasta ahora, y lo que se cometerán desde ahora hasta que Cristo venga. Como dice un refrán, nadie puede dar lo que no tiene. Adán, como nuestro representante en solidaridad, él compartió con sus descendientes lo que él tenía. ¿Y qué era lo que él tenía? Pecado, transgresión, muerte y condenación. Pero Cristo, como nuevo representante en solidaridad con todos aquellos que habríamos de creer, Él comparte lo que Él obtuvo en su victoria, vida, salvación y justicia a todos los que creen en Él. Hermanos, podemos acudir con confianza a la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque no hay pecado que no pueda ser perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el representante que usted y yo necesitamos ante Dios. Miremos otro ejemplo. Todos, creo que en su mayoría de los que estamos aquí, conocemos la historia de David y de Goliat. Todos recordaremos esta historia entre estos dos personajes históricos. David representaba a los israelitas y Goliat a los filisteos. Y aunque la batalla era entre dos personas, entre dos hombres, la victoria de uno y la derrota del otro sería la victoria del pueblo o la derrota del otro pueblo. David derrotó a Goliat. Así que quienes ganaron la batalla no fue simplemente David, ganó la batalla el pueblo de Israel por la victoria de David. Y quienes perdieron la batalla fueron los filisteos por la derrota de su representante Goliat. Hermanos y amigos, la victoria de David para su pueblo apuntaba a la victoria que obtendría el descendiente de David según la carne, el Rey Jesús, para su iglesia. Hoy estamos celebrando de que este desastre universal traído por Adán fue erradicado, fue quitado de raíz completamente
por la obra de un solo hombre, Jesucristo. Para revertir ese desastre universal de Adán, era necesario que alguien pudiera ser completamente santo y justo y que pudiera cumplir todas las demandas de la ley de Dios desde su nacimiento hasta la tumba. ¿Usted cumple con eso? Pero aparte de eso, aparte de cumplir con todas las demandas de la ley de Dios desde su nacimiento hasta la tumba, esta persona no podía tener cuentas pendientes con Dios. Esta persona no podía tener pecado. Y a su vez debía ser capaz de pagar esta deuda infinita e impagable que no le correspondía. Dígame qué hombre o mujer es o era capaz de hacer esto. ¿O qué hombre de cualquier otra religión del mundo tuvo estas cualidades? Por eso Dios se hizo un hombre en la persona de Jesucristo. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomó naturaleza humana pero sin pecado para venir a entregar su vida como ofrenda y pago en la cruz ante el Padre. Y en esa cruz nos dice la palabra que Él se hizo maldito. Se hizo maldito por ti, mi hermano, por ti, mi hermana, por ti y por mí, para de esa manera hacernos benditos ante nuestro Dios y Padre, representarnos de una manera digna ante nuestro Dios y Padre. Pero si se hubiera quedado muerto, la historia sería inconclusa, porque la muerte hubiera reinado. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos para matar a la muerte, porque la muerte no lo podía retener. ¿Usted sabe por qué? Porque en Él no había pecado. Y la muerte solo puede retener a aquellos que sí tienen pecado. Pero Cristo, siendo perfecto, al tercer día Él se levantó, como Él dijo: yo doy mi vida voluntariamente, pero yo la vuelvo a tomar. La vida y la justicia que usted y yo, mi hermano, perdimos en Adán, la tenemos hoy con mucha más abundancia por medio de la victoria de Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos quiere decir y llamar nuestra atención. No somos ya representados por Adán, mi hermano. Usted está representado por uno que es victorioso, por Cristo Jesús. Y no solo eso. Miren lo que dice el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lo lógico y consecuente fuera que Pablo dijera que como la muerte reinó por uno solo, así la vida reinará por uno. Por el contrario, Pablo aclara que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Hermanos y amigos, esta es la inefable gracia de Dios que tenemos en Cristo. No solo tenemos vida espiritual, no solo tenemos vida en abundancia, sino que también en Cristo Jesús el efecto biológico del pecado, que es la muerte, es anulado, y llegará el día en que todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, estemos vivos o muertos físicamente, oiremos la voz de nuestro Rey que nos dirá: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Hermano, más allá de Dios darte vida en Cristo Jesús, que es una gran bendición, Dios te ha hecho un rey y una reina, y tú y yo estamos destinados a reinar juntamente con nuestro Señor. Por eso que Pablo dice: reinarán en vida, no simplemente que reinará la vida en medio de los creyentes. Lo que es verdad de uno es verdad para todos sus descendientes. Como Cristo es el Rey supremo, Él ha hecho de su pueblo reyes y reinas para que reinen juntamente con Él. En los versos 18 y 19, Pablo continúa abundando sobre la misma idea que viene tratando. Dice el verso 18:
Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Juan Calvino resume estos pasajes de una manera magnífica, mejor que él, yo no lo hubiera podido hacer. Él dice, Cristo sobrepasa a Adán, la justicia de Cristo sobrepasa el pecado de Adán, su gracia niega la maldición de Adán y su vida absorbe la muerte que procede de Adán. Hay una frase emblemática de Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra o del Reino Unido en el 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Inglaterra tuvo lugar durante julio y octubre del 1940, principalmente sobre el espacio aéreo británico y el Canal de la Mancha. Y fue un confrontamiento crucial entre la Real Fuerza Aérea Británica y la Fuerza Aérea de la Alemania nazi. Y durante esta batalla en Inglaterra, la Real Fuerza Aérea Británica estaba en desventaja numérica y tecnológica respecto a sus oponentes. Y a pesar de esto, los valientes pilotos de la Real Fuerza Aérea, en su mayoría jóvenes, lograron resistir y frustrar el avance de los alemanes hacia una invasión que para los alemanes era prácticamente segura. Y Winston Churchill, luego de esta hazaña, en medio de un discurso que fue transmitido por toda la radio nacional, él dijo las siguientes palabras: nunca antes tantos debieron tanto a tan pocos. Nunca antes tantos debieron tanto a tan pocos, haciendo alusión a que todo el país, todo el Reino Unido le debía agradecimiento al papel crucial que desempeñaron unos pocos pilotos, jóvenes en su mayoría, para proteger a muchos durante un momento de gran peligro para el Reino Unido. Hermanos, tú y yo debemos mucho más agradecimiento a Jesucristo, porque nunca antes tantos debieron tanto a tan solo uno. No fueron muchos señores, fue un Señor que te salvó, que vino a representarte, que vino a luchar contra el pecado, contra Satanás y contra la muerte y los derrotó. El Evangelio de Cristo debe de llevarnos diariamente a agradecerle al Padre, porque nosotros, siendo merecedores del justo juicio de Dios y de la condenación, Él nos ha dado justificación y vida por medio de su Hijo, por pura gracia. No fue que usted se lo ganó, fue que Dios tuvo misericordia de ti, te vio en tu condición de muerte espiritual y decidió de manera soberana salvarte, enviar a su Hijo a salvarte a ti, para que tú tengas comunión con Él, para que vivas en obediencia a Él, para que siendo libertado del pecado seas hecho un siervo de Dios y vivas la vida en gratitud al único y soberano Señor Jesucristo. Nunca antes millones y millones y millones de personas alrededor del mundo debieron tanto a tan solo un solo hombre, Jesucristo, Señor nuestro. Ahora bien, hermanos, en el versículo 20, Pablo quiere hacer una aclaración. Como Pablo dijo en el versículo 13, ya unos versículos atrás, que antes de venir la ley, ya el pecado había pasado a todos los hombres, incluso a los que no transgredieron un mandamiento como Adán. Y esto es así, Pablo dice, porque la muerte pasó a todos los hombres. Tal y como dijimos, había una ley escrita en los corazones de todos los descendientes de Adán hasta Moisés. Por eso ellos murieron, porque ellos sabían discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no lo agrada.
Pero Pablo retoma el tema de la ley de Moisés ante una objeción que pudiera surgir. Alguno pudiera decir: Pablo, pero si hay pecado desde que Adán pecó, ¿para qué Dios nos dio una ley? ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Pablo dice en el versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muchas personas llegan a una conclusión errada en este versículo. Esto no quiere decir que Dios llegó a ser la causa del aumento del pecado. Tampoco quiere decir que el hecho de que Dios diera una ley al pueblo, eso provocó que el pecado creciera en el pueblo. Hermano y amigo, mira tus manos. Míralas así, un segundo. A simple vista, usted va a notar que sus manos están limpias, o tal vez parcialmente limpias, tal vez un poco sudadas, pero usted no la ve sucia. Pero si usted expone sus manos ante un microscopio, se dará cuenta de que sus manos están sucias y de que posiblemente tienen muchos gérmenes y bacterias, pero usted a simple vista la está viendo normal, limpia, digamos, como siempre. La pregunta es, hermano, ¿es el microscopio culpable de que sus manos estén realmente sucias? ¿Es el microscopio culpable de que sus manos estén llenas de bacterias? ¿O simplemente el microscopio expone con mayor claridad la suciedad que ya había en sus manos? De una manera similar, Dios dio la ley para que el pueblo viera lo pecaminoso y lo malo que eran y que no podían agradarle a menos que obedecieran toda la ley, y por ende estaban destinados a la condenación, para que de esta manera ellos, viendo que eran realmente pecadores, que no podían agradar a Dios de ninguna manera, pudieran abrazar la sobreabundante y poderosa gracia de Dios por medio de Jesucristo. Por esto es que Pablo dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado. No fue que la ley trajo más pecado, sino que la ley le mostró al pueblo cuán malo eran y que no podían obedecer a Dios. Imagínese usted, ¿quién puede cumplir tan siquiera el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, todos los días y en cada minuto de tu vida. ¿Usted es capaz de hacerlo? Porque yo no. Lo intento, pero a veces me doy cuenta que no lo estoy haciendo bien. Yo recuerdo que cuando estábamos en plena pandemia de COVID, para evitar que muchos pensaran que este era un virus simple como una gripe y que con té y vapores se podría resolver, el gobierno y todas las organizaciones mundiales nos bombardearon con publicidad y casos reales alrededor del mundo, mostrándonos los efectos destructivos de este virus, para que nosotros nos diéramos cuenta de que esto no era una simple gripe, de que esto no era una simple afección pulmonar. Y así, bombardeándonos con esta publicidad que uno ve a los hospitales, y en uno que otro video sacaban a muchas personas pues fallecidas, ellos nos motivaban entonces a que acudiéramos a vacunarnos. Mi hermano y mi amigo, la ley es como esa publicidad que nos muestra que el pecado que habita en nosotros es mucho peor de lo que usted y yo podemos imaginar, y que no hay nada que nos pueda librar de la muerte y la condenación que el pecado nos lleva. Solo la gracia de Dios mediante Jesucristo puede convertirnos eficazmente en una nueva criatura, librándonos del cuerpo de pecado que trajimos por nuestro primer representante, Adán.
La gracia de Dios no solo perdona, como lo demuestra el versículo 21, hace mucho más que eso, trae vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Por eso podemos concluir que ciertamente donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda, porque el sacrificio de Cristo a tu favor y a mi favor es mayor que el pecado del mundo entero. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Hay un himno que muchos escuchamos, aquí lo cantamos frecuentemente, el cual en una de sus estrofas dice: qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, Él pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y en el coro dice el himnólogo: gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Hermano, ¿qué persona puede representarnos ante Dios y revertir las graves consecuencias que trajo nuestro representante Adán? Jesucristo es el segundo Adán que nos puede representar con excelencia ante el Padre, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Ese es el representante que tenemos. Por eso Él nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Mi hermano, al trono de la gracia, los sacerdotes solamente podían entrar una vez al año en la Pascua. Por medio de Cristo Jesús, usted tiene entrada libre para que usted vaya en cada minuto, en cada instante que usted se siente necesitado, a buscar socorro, gracia y misericordia, con la seguridad de que la encontrará. No encontrará un juez, encontrará un Padre que está a favor suyo, porque usted y yo estamos representados por su Hijo ante su trono. Algunas aplicaciones finales, hermanos. Hermanos y amigos, en Jesucristo estamos completos. Esto no es un cliché, yo sé que eso lo escuchamos mucho y tal vez estamos acostumbrados a escucharlo, pero verdaderamente en Jesucristo estamos completos. Esa es la verdad bíblica y eterna que necesitamos creer. Lo que es verdad de Él como nuestro representante es verdad para todos nosotros que somos representados por Él. Por medio de la fe en Jesús somos justificados ante Dios, tenemos paz, tenemos vida eterna, somos parte de su familia porque somos hijos de Dios en Cristo Jesús y no iremos a condenación porque estamos en el equipo victorioso y ganador de Cristo. Ahora pues, dice Pablo, va a decir Pablo en el capítulo 8, ahora, en el presente y en el futuro no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, no en Adán. Cuando Satanás intente acusarte delante de Dios, Jesucristo dice orgullosamente: yo pagué por él. Yo pagué por él, sí, por él, por ella. Yo pagué por ellos. Y en él tenemos todas las bendiciones espirituales que necesitamos aquí en la tierra y mucho más abundantemente cuando estemos con él en gloria. Usted tiene una bendición, mi hermano, que ni usted ni yo no lo imaginamos. Y eso es cierto porque la palabra de Dios lo dice. En segundo lugar, hermanos, debemos hacer una conciencia cada día de la gracia que hemos recibido y que tenemos disponible por medio de Jesucristo. Hay gracia, no hay condenación, hermano. No hay juicio de parte de Dios porque tú estás en Cristo. Y su vida en nosotros, la vida de Cristo en nosotros debe movernos a ser mejores creyentes, a ser mejores esposos y esposas,
Y por encima de los errores, mi hermano, mi hermana, que tenga tu cónyuge, como Cristo vive en ti, tú estás llamado a mostrar que la gracia sobreabunda sobre los errores y los pecados. Tú tienes que mirar a tu esposo o a tu esposa con la misma gracia que Dios te mira a ti. Sabemos que él es cabezón, que él deja los zapatos en medio de la sala. Sabemos que a veces a ella se le olvida una que otra cosa. Mi hermano, por así a ti también se te olvida orar a veces y Dios te perdona. Y Dios te dispensa su gracia cada día. A los que estamos en proceso de la crianza, mi hermano, mi hermana, recuerda que la gracia de Dios está contigo cada día. Tú también a veces eres un hijo rebelde de parte que te pones rebelde ante tu Dios. Pero la gracia de Cristo cubre la multitud de tus pecados. De manera que ten paciencia y cría a tu hijo o a tus hijos con la misma gracia que Dios te dispensa cada día. A veces es difícil, pero miremos cómo Dios nos ama y nos ha demostrado su gracia a través de Cristo. Si tenemos esa perspectiva, aunque sea difícil, lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Hermano, tú que quieres agradar a Dios, tú necesitas dejar de luchar con el pecado en tus propias fuerzas y pedir la ayuda celestial que te empodera para pelear eficazmente con el pecado. Y si en medio de la lucha tú caes, porque probablemente vas a caer una que otra ocasión, arrepiéntete de tus pecados y clama a Jesucristo, que es poderoso para levantarte con gracia y misericordia. Y a los hermanos que están en un proceso de enfermedad, hermanos, ustedes no están solos. La gracia de Dios está con ustedes por medio de Cristo y por medio de una comunidad que es la iglesia, que ora por ti y te sostiene con clamores ante el Señor. Tú puedes tener esperanza de que tus dolores, tus lágrimas, tus quebrantos desaparecerán para siempre, porque Jesucristo resucitó y venció de una vez y por todas lo que te produce tus dolores, que es el pecado, que es la muerte. Y tu cuerpo será glorificado cuando Él regrese en gloria. Ánclate en esa gloriosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y mientras tanto, mientras eso sucede, mantente firme confiando en tu Señor. Hermanos, glorifiquemos a Dios porque envió a su Hijo para representarnos con excelencia ante Él. Y si has puesto tu fe en Cristo Jesús, hoy tú puedes decir a todo pulmón: yo soy un hijo de Dios. Yo no iré a condenación, yo estoy representado en Cristo Jesús y por medio de Él lo que hay es gracia sobre gracia disponible para mí. Y el Espíritu mismo, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que tú eres y yo soy un hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos espera la gloria, hermano. Nos espera un reinado glorioso junto a nuestro Rey Supremo, Jesucristo, y reinaremos con Él.